Bitcoin el día de hoy sigue manteniéndose por debajo de los $60,000, si bien hace unas horas notamos que el precio intentaba subir, solamente llegó a la zona de resistencia por los $61,000 y a partir de ese punto se ha generado nuevamente un movimiento bajista que lo ha mandado prácticamente al mismo punto de inicio en donde se encontraba el día de ayer. Nosotros podemos notar que este patrón, al menos en esta temporalidad, nos indica que el precio podría continuar bajando, ya que a pesar de que no está manteniendo demasiado volumen, no tenemos un patrón de subida. Principalmente lo vemos aquí en CoinMarketCap, notamos que el volumen sigue estando bastante similar que el día de ayer. Aquí nos dice que tiene una disminución inclusive del 34%, pero bueno, sabemos que no ha disminuido tanto el volumen y la capitalización en 1.17 trillones. Esta capitalización también sigue manteniéndose. Tenemos un patrón constante o un patrón bastante parecido al de los días anteriores. Conforme a la ADX, nosotros vemos que sigue manteniéndose por encima del punto 23, lo que podríamos determinar en un gráfico de una hora como que el movimiento actual no ha perdido la fuerza suficiente, es decir, este movimiento desde que el precio comenzó a caer no ha perdido la suficiente fuerza como para que podamos hablar de un buen rebote orgánico, por así decirse, en el que el precio pueda incorporarse por encima de los $61,000. Regresando al gráfico de 4 horas, nosotros prácticamente deberíamos de estar esperando que el precio no caiga. Sin embargo, lo que esperamos nosotros igual y no es lo que sucede, ya que el patrón actual, como menciono, es de posible retroceso porque sigue manteniendo la fuerza, y si la capitalización sigue disminuyendo en las próximas horas, podría el precio terminar cayendo un poco más. Ayer estaba hablando sobre las zonas de soporte, o más bien las zonas de liquidez por la parte baja que podría estar alcanzando Bitcoin para ir a liquidar. Las principales, la zona aquí por el cuadrito amarillo o inclusive un poco más donde está la línea morada por los $56,500. Si nos pasamos a Trading Different, podemos notar que las zonas de liquidez más cerca, bueno, es principalmente la de arriba que está y no ha ido a tocar por los $66,000, pero que en algún momento evidentemente tiene que ir a tocar. Y por la parte de abajo notamos una zona de liquidez que llega a alcanzar hasta los $56,890 y por la parte de arriba en los $57,600. Si movemos un poco más abajo podemos ver que hay inclusive un poco más de liquidez cerca de los $52,000. Por lo tanto, las zonas más bajas, como lo hemos platicado desde meses antes, deberían de ser los $52,000. Hasta que el precio en un gráfico diario no caiga por debajo de los $57,000, yo voy a seguir manteniendo. Ayer lo platiqué sobre esta direccionalidad, o bueno, no es una direccionalidad porque realmente es un rango en un gráfico diario, pero lo que hemos notado que se ha formado el día de hoy es un mechazo. Aquí por la parte, en esta última vela, aquí por la parte de arriba se ha generado un mechazo, lo que nos podría indicar que el precio podría seguir cayendo. Aquí ya es cuestión de cada persona si este tipo de movimientos les causa miedo o lo ven como un sinónimo de aprovechar que el precio pueda caer un poco más para continuar comprando. Por mi parte, yo voy a estar esperando que el precio no caiga por debajo de este punto que les vengo mencionando, ya que si llega a caer por debajo de este punto y se mantiene inclusive por debajo, ya para las siguientes semanas podríamos cambiar el escenario. Hasta este punto no, hasta este punto se sigue manteniendo lo mismo. Recordemos que la zona fuerte en un gráfico semanal son los $52,000, que inclusive vimos que sí llegó el precio anteriormente y cayó ligeramente por debajo hasta los $49,000, pero notamos que en esta última vela que generó, bueno, el pasado agosto, iniciando agosto, lo hizo sin suficiente volumen. El volumen se llegó a concentrar por los $54,000 y lo que deberíamos de esperar en todo caso, si es que se llega a dar un patrón más amplio de retroceso, es que se genere el volumen en los $52,000. Pero esos son patrones que podrían estar pasando en el futuro. Recuerden que yo solamente les explico las probabilidades en este punto, ya que al menos en un gráfico diario todo puede ser muy variable. Eso sí, en la temporalidad gráfico de una hora, yo esto se los dejo como rango, con una ligera probabilidad de generar un mechazo hacia la baja para posteriormente, llegando cerca de los $57,000, intente recuperarse por encima de los $60,000. Hay que saber distinguir las temporalidades para no confundirnos y para poder tener y realizar buenas operaciones, principalmente en futuros, que es lo más riesgoso si es que tú operas futuros, ya que en spot prácticamente no debería de haber ningún problema, aunque yo sé que los principiantes, los nuevos, piensan que por comprar en los 65, en los 64, $60,000 y les baja $1,000, ya están perdiendo y terminan vendiendo. Yo lo sé porque también hace años ya pasé por eso, pero no debería de causarles temor quedarse ligeramente algún tiempo atorados, porque al final de cuentas, si se trata de Bitcoin, va a terminar regresando a ese precio. Claramente ese tipo de decisiones lo que ocasionaría es que se queden sin operar algunos días o inclusive semanas. Por ello es importante tener una administración de capital para que no suceda esto, que a pesar de que nos podamos quedar atorados en alguna temporalidad, en algún trade, podamos tener más liquidez para poder abrir operaciones si el precio es que sigue cayendo. Pero bueno, esto ya depende de la forma de operar y la forma de administrar el capital de cada persona, que evidentemente hay personas que toman muy malas decisiones que al final de cuentas terminan echándole la culpa a otra persona. Por mi parte, yo voy a seguir manteniendo esto, como menciono, esperando que el precio
intente recuperarse después de generar este tipo de movimientos. Si nos pasamos aquí a los Bitcoin holders el día de hoy, vemos que las compañías prácticamente no han hecho mucho. Los que siguen vendiendo es ARK Invest y Bitwise. Estas dos compañías tienen miedo, o quién sabe por qué, pero están generando ventas. Sin embargo, la mayoría de estas, contando que son más de 10, que aquí solamente aparecen 10, pero bueno, son más de 10, la mayoría de estas compañías no están vendiendo. Y yo considero que eso es lo importante. BlackRock sigue manteniéndose estos últimos días. Prácticamente toda esta semana no ha generado compras, pero sabemos que esta compañía, por alguna extraña razón, le gusta comprar por encima de los $60,000, por lo cual no me parece raro que en los $59, $58,000 no esté generando compras. Mientras que las otras compañías, pues extrañamente están vendiendo en el precio promedio que tienen. Bueno, algunas, como menciono, que en este caso es Bitwise. Conforme al flujo de ETFs, el día de hoy vemos que ayer, 28 de agosto, se generaron algunas ventas, alcanzando 1,626, muy cerca del promedio, lo que prácticamente sigue haciendo que este promedio de compras, que comenzó bastante alto en el mes de enero, alcanzando 14,000 o por encima de 14,000, hoy en día está por debajo de 2,000, por lo cual, como ayer explicaba, en el momento que las ballenas dejen de vender y en general todas las personas que tienen Bitcoin y que están comprando Bitcoin no lo vendan, y mucho menos que no lo vendan en pérdida, el precio de Bitcoin va a comenzar a subir y que el retail entre. Para esto necesitaría suceder algún acontecimiento importante, y muy probablemente el mes de noviembre se esté dando. ¿Cuál va a ser el acontecimiento importante? No lo sé, pero así es como funciona al menos la fluctuación del mercado, y curiosamente siempre terminan coincidiendo ciertos eventos, por lo cual podríamos estar esperando que el mes de noviembre o inclusive en octubre se esté dando algún tipo de información importante, y ahí es donde vamos a ver si realmente el precio va a seguir subiendo o va a comenzar a caer. Pero como les menciono, la estructura en un gráfico mensual de Bitcoin es alcista, y considero que la única razón por la cual Bitcoin se desplome y llegue a alcanzar cerca de los 30,000 o por debajo de los 30,000 es que suceda una catástrofe mundial. Estamos hablando, no sé, una especie de pandemia nueva como la que pasamos en el 2020, algún tipo de guerra mundial, no lo sé, que vengan los aliens, algo que realmente impacte mucho a la sociedad. Solamente eso generaría que se desplome Bitcoin, pero evidentemente no solamente Bitcoin caería, sino realmente toda la economía mundial. Por lo tanto, mientras no suceda alguno de esos escenarios, Bitcoin debería de tener la continuación de su movimiento alcista por la estructura deflacionaria que tiene. Pero bueno, eso es en temporalidades más altas, y aquí depende claramente de cuál es la que tú vengas operando. En mi caso, al yo venir operando varias temporalidades, pues tengo que realizar los análisis y proyecciones para poder mantener mis opiniones, o en su caso cambiarlas, ¿no? Porque es de humanos poder cambiar las decisiones, pero hasta que no suceda algo importante yo voy a seguir manteniendo lo mismo. Por el día de hoy es todo, espero que te encuentres muy bien, deja tu like, suscríbete, nos estamos escuchando a la próxima.